Bueno, en esta clase vamos a hablar de filtrado glomerular y las variantes que lo pueden regular. Ahora, si recuerdan, en la clase pasada hemos comentado que la cantidad de plasma que atraviesa por la arteriola aferente, ¿cómo se le llama? Flujo plasmático renal, que aproximadamente equivale a unos ¿cuántos mililitros por minuto? 600. A 600 mililitros por minuto, ¿no? Hasta 625. La cantidad de líquido que atraviesa desde el glomérulo hacia el espacio Bowman lo conocemos como filtrado glomerular, ¿verdad? Que representa aproximadamente unos 120 mililitros por minuto. Dijimos que también existían fórmulas para calcular cada uno. ¿Cómo yo puedo calcular el filtrado glomerular? Mediante la depuración de qué sustancia. Excelente. De la inulina creatinina. Yeah. Entonces, el estándar de oro para el cálculo del filtrado glomerular es, número 1, el aclaramiento o depuración de inulina. Y si no, el otro que es menos exacto, pero 1000 veces más barato, sería la Creatinina. Así es, de creatinina. Muy bien, niños. Entonces, ahorita vamos a hablar de propiamente cuáles son las determinantes que pueden modificar el filtrado glomerular, qué tendrá que ver por ahí la fracción de filtración, y bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos por acá un resumen muy práctico que es de la barrera de filtración. Acá tenemos una representación de nuestro glomérulo, por acá tenemos la arteriola aferente, entonces arteriola aferente, glomérulo y arteriola deferente. Si se dan cuenta, todos los capilares glomerulares, que no son capilares en realidad, pero funcionan como uno, están recubiertos por un conjunto de células que llamamos podocitos. ¿Se acuerdan que en el pulmón estamos explicando que todas las barreras de difusión en el cuerpo, principalmente pulmón, así como en este caso el glomérulo, consta de 3 partes: un epitelio, una membrana basal combinada y un endotelio. En el caso particular del pulmón, el epitelio era el neumocito tipo 1. Aquí el epitelio es el podocito. Entonces el epitelio que cumple con esta función vendría siendo el podocito. Ahora, digamos que a esto le hacemos una especie como de super zoom y es lo que tenemos por acá. Ahora, se le llama podocito porque es una célula que tiene muchos pies, ¿sale? Epitelio. Tiene una célula que tiene muchos pies. Acá tenemos esto es un podocito, el podocito, sería así. Piecito, 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 piecito. No más que ya está como en un super zoom y este es un núcleo. ¿Ya le vieron forma? Bien. Y eso es un vaso sanguíneo que ya está como tal, pues cortado. Ahora, si se dan cuenta, el endotelio, pues no es el endotelio característico que siempre conocemos. Tiene unas cosas que se llaman fenestraciones. Las fenestraciones son particularmente importantes para evitar que sustancias con un peso molecular muy elevado, como muchos kilodaltons, como no es el caso de la albúmina, no puedan pasar. Ahora, gracias a esto, normalmente la tasa de proteínas que se pueden filtrar son muy pocas. Obviamente, si pasa para acá, significa que pasa al espacio de Bowman y por consecuente, eventualmente puede llegar a la orina, ¿no? Entonces, el endotelio fenestrado número 1 es una limitante, sobre todo en tamaño de las proteínas, que por ejemplo ya sabemos que son como de las cosas más grandes que hay en el plasma. Y número 2, tenemos por acá una membrana basal. La membrana basal, recordemos que es combinado tanto del endotelio como del epitelio. Ahora, interesantemente, la membrana basal en este glomérulo o en esta barrera de filtración está cargado de manera negativa. Las proteínas, recuérdenme qué carga tiene. Tiene negativa y por consecuente significará que no puede filtrarse. Entonces, para empezar, tenemos una limitante para el filtramiento de proteínas por el tamaño y número 2, por la carga negativa. Ahora, esto es particularmente cierto pues, para las proteínas. De hecho, hay muchos estudios que son hechos con dextrano polianiónico. El dextrano, recordemos que es un polisacárido, ¿no? Es un azúcar. El dextrano es un azúcar. Entonces, un dextrano no es polisacárido, disculpe. El dextrano es un azúcar que la podemos cargar de manera positiva, negativa o neutra. Entonces, hay muchos estudios que, por ejemplo, te dicen qué tanto es la tasa de filtración del polidextrano. Es un polidextrano neutro, que no tiene carga, pero si se ponen a pensar, el polidextrano catiónico se filtra mucho más fácil que el polidextrano neutro. Y el polidextrano aniónico se filtra mucho menos que el polidextrano neutro y el catiónico. Esto es gracias a que la membrana basal tiene mucha, pero mucha carga negativa. Ahora, recordemos que la membrana basal principalmente está conformada de colágeno tipo 4, pero no solo eso, sino que también tenemos por ahí
glucosaminoglucano. Ácido láctico. Tienen que saber cuál es el componente que está dándole la carga negativa a la membrana basal. Y el componente que le da la carga negativa se llama heparansulfato. Heparansulfato. Recordemos, el heparansulfato es un glucosaminoglucano que forma parte de la matriz. Y de todos los glucosaminoglucanos que hay, como abunda mucho el heparansulfato, es lo que le da la carga negativa a nuestra membrana basal. Es por eso que es negativo. ¿Sale? Y además, el epitelio, que en este caso son nuestros podocitos, pues están haciendo que las uniones por sí solas sean muy limitadas. Vamos a decir que para fines de su examen de fisiología, las proteínas no se filtran. Sin embargo, habíamos dicho que para fines de la vida real hay una excreción diaria normalmente de 150 miligramos por día de proteínas, ¿no? Eso es lo que conocemos como un valor normal. Muy bien, entonces ya comentamos, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la membrana de filtración? Es un endotelio fenestrado, una membrana basal combinada que es muy rica en heparansulfato. Y para finalizar, tenemos una capa epitelial que está dada por podocitos. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los determinantes respecto al filtrado. ¿Se acuerdan que en la clase de microcirculación comentamos un poquito de las fuerzas de Starling? Las fuerzas de Starling eran fuerzas importantes para saber si algo se iba a filtrar o se iba a reabsorber o cuál iba a ser el destino de esto. Entonces, es lo que tenemos del lado izquierdo de su imagen, que es sacada o extraída de Guyton. Acá tenemos nuevamente la arteriola eferente, acá tenemos nuevamente la arteriola eferente. Y así como en los capilares, recuerden que aquí pues no es un capilar, pero es un equivalente a un capilar. Le llamamos glomérulo. Entonces, tenemos acá presión hidrostática glomerular. Recuérdenme, ¿para qué servía la hidrostática? Empuja, ¿de dónde hacia dónde? En este caso, del capilar, ahora glomérulo, hacia el intersticio. En este caso, es la cápsula de Bowman. ¿Vale? Y nuevamente, recuérdenme cuál es el determinante más importante de esta fuerza. La bomba. No. No. Eso en el intersticio, ¿no? Ah, ya. Volumen y proteínas. Excelente. Sí, la albúmina. Así es. Vamos a agarrar lo que mencionaba por acá y por acá, que son volumen y presión. O sea, los determinantes más importantes de la presión hidrostática es el hecho de que haya volumen y presión. Proteínas no, porque es oncótica, y no bomba linfática porque no es el intersticio. Entonces, por acá vamos a ponerle volumen, o sea, el hecho que hay sangre, y presión. Volumen y presión. Ahora, si se dan cuenta, a nivel periférico, la presión hidrostática está más o menos como en 32 milímetros de mercurio en promedio. Dense cuenta que aquí está en 60, casi el doble. Entonces es un punto importante que recuperaremos más adelante, pero sepan que la presión hidrostática son las mismas variantes, solo que es mucho más alta aquí. Ahora, acá tenemos por el otro extremo la presión coloidosmótica glomerular. Presión coloidosmótica glomerular. ¿Qué era la presión coloidosmótica? Se encargaba de jalar. ¿De dónde hacia dónde? Del intersticio al capilar. En este caso es de la cápsula de Bowman al capilar, ¿verdad? Al glomérulo. Glomérulo. Entonces, es un poquito más elevada que a nivel periférico, pero bueno, se entiende por el incremento de fuerza, ¿no? Entonces jalamos en sentido opuesto y tan. Ahora, lo siguiente que tenemos que saber es que también existe una presión hidrostática que se encuentra en el lado de la cápsula de Bowman. Tenemos presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que empuja. ¿De dónde hacia dónde? De la cápsula de Bowman hacia el glomérulo. Ahora, una pregunta común que hacen es que, oye, Pavel, ¿y por qué acá no hay presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman? Bueno, porque en esencia no se filtran proteínas. Y porque no se filtran proteínas, no hay ninguna fuerza de ese otro extremo. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que las determinantes de qué tanto se filtraba algo, qué tanto se reabsorbía algo, dependían en su mayoría de las fuerzas de Starling, que son todas estas, ¿verdad? Multiplicados por una KF, que es un coeficiente de filtración. Sin embargo, todas jugaban un papel relevante. Pero, en el glomérulo, debido a que la presión hidrostática está tan incrementada, por mucho es la presión más importante para determinar el filtrado glomerular. Entonces, la presión hidrostática glomerular es la más importante de todas, ¿sale?
Ahora, sepan que podemos modificar y alterar esto. Ah, y aquí ya vieron el grado de filtración, por ejemplo. Hidrostática de salida son 60 menos 32, le da 28, menos 18, nos da 10. Entonces es la presión de filtración. De nuevo, esto no lo vamos a ver tanto porque pues, ya lo vimos en el capítulo de microcirculación y fuerzas estables. Pero bueno, importante. Ahora, el flujo de la sangre va en esta dirección. Primero tenemos una arteriola aferente que va en esta dirección, ¿verdad? Y una arteriola eferente que sale en esta otra dirección. Sepan que, entonces, lo más importante para saber si algo se filtra o no es la presión hidrostática glomerular, que se define por qué tanto volumen o presión tenemos ahí. Entonces, ¿qué creen que le pasa a la presión hidrostática glomerular si yo dilato la arteriola aferente? Aumenta, ¿verdad? Entonces, un efecto es que la presión hidrostática glomerular incremente y que por consecuente el filtrado también lo haga porque es el determinante más importante. Sí. Entonces, es una forma de yo poder incrementarla, pero también puedo yo cerrar la válvula de salida de la presión de la arteriola eferente, disculpen. Entonces, están de acuerdo que la sangre o el volumen se estancaría acá. Entonces, si se estanca, la presión hidrostática glomerular también incrementa. ¿Vale? Ahora vamos a ver cuáles cosas pueden disminuir. Entonces, ¿qué cosas pueden favorecer el incremento de la presión hidrostática glomerular? Aquí está una. Entonces, puede ser una vasodilatación de la arteriola aferente o una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Y cómo podemos hacer para provocar una disminución de la presión hidrostática glomerular? Puede ser por una vasoconstricción de la arteriola aferente porque no le llegaría ahora volumen ni presión, o una vasodilatación de la llave de salida, ¿no? Ahora, sepan que prácticamente la mayoría de las sustancias habidas y por haber en el cuerpo, norepinefrina, bradicimina, adrenalina, la mayoría, vamos a decir que para fines explicativos todas, principalmente actúan en la arteriola aferente. Todas. O sea que si la norepinefrina, ¿cuál es el efecto que tiene el filtrado? Disminuir. La histamina, ¿qué efecto tiene el filtrado? Aumentar. Con excepción de una sola sustancia. Existe una sola sustancia que si bien constriñe prácticamente todas las camas vasculares, tiene mucha, pero mucha preferencia por la arteriola eferente, que es la angiotensina 2. Entonces vamos a poner por acá. Todas las sustancias ejercen su efecto sobre la arteriola aferente. Entonces, si son vasoconstrictoras, disminuyen el filtrado glomerular. Si son vasodilatadoras, incrementan el filtrado glomerular. Pero hay una sustancia muy particular que es la angiotensina 2, que veremos más adelante el eje aldosterona, que hagan de cuenta que constriñe la aferente y eso disminuye un poquito el filtrado, ¿están de acuerdo? Pero si constriñes un chorro, la eferente, lo que hace es aumentar todavía más el filtrado glomerular. Entonces, el efecto neto final de esto es que el filtrado glomerular se mantiene, ¿sale? Entonces, la eferente es mucho más que la aferente. Y sepan que el objetivo de la angiotensina 2 no es incrementar el filtrado glomerular, sino mantener el filtrado glomerular o evitar la caída, ¿sale? Depende de qué libro estén leyendo. Según Guyton, mantiene el filtrado glomerular. Según el Linda Constanzo, lo incrementa un poco. Pero ninguno miente diciendo que todos por lo menos evita la caída de. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, también ya hemos comentado hace tiempo cuáles son las implicaciones de una cosa que se llama fracción de filtración, ¿verdad? Fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? ¿Cómo se calculaba? Filtrado glomerular. Filtrado glomerular entra el flujo plasmático renal. Entonces, el filtrado glomerular que eran los 120 mililitros por minuto que se calculaba con la depuración de creatinina entre lo que entró, que es el flujo plasmático renal, que más o menos equivale a 600, ¿verdad? Ajá. Entonces, el 20%. Esto es una representación de lo que tenías, ¿cuánta fracción filtraste? El 20%. Normalmente sabemos que el rango normal está en 20% o 0.2 porque es una fracción. ¿Cómo podríamos hacer para incrementarlo? Por ejemplo, sería incrementando el filtrado, disminuyendo el flujo plasmático renal. ¿Cómo podemos hacer para disminuirlo? Disminuyendo el filtrado glomerular o aumentando el flujo plasmático renal, ¿verdad? Está ahí todo bien, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es las diferentes variantes que tenemos por acá, porque
en su libro no les explica del todo como a la perfección cómo es que puede modificar la fracción de filtración con las diferentes modificaciones del tono arteriolar. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña tabla, un pequeño esquema. Primero, tenemos que considerar varias partes. El filtrado glomerular es lo que sale hacia acá, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle por acá presión hidrostática glomerular, que también sabemos que representa de manera directamente proporcional filtrado glomerular. Entonces por acá igual, presión hidrostática glomerular, así como filtrado glomerular, de manera directamente proporcional. Hasta cierta hora, ahorita vamos a ver por qué pasa esto. Y por acá tenemos el flujo plasmático renal. Ahora, ahí les va mucho cuidado con esto que les voy a decir. Flujo plasmático renal, mucho cuidado. El flujo plasmático renal no es lo que pasa a través de esta arteriola aferente. Es lo que pasa en la arteriola aferente y atravesó hasta el otro extremo después de la arteriola eferente. ¿Ok? O sea que si tú provocas una vasoconstricción de acá, el flujo plasmático renal se considera que disminuyó, porque no está pasando hacia el otro extremo. O sea, no es solamente que atraviesa aquí, sino que tiene que pasar hacia el otro lado, ¿sale? Entonces tenemos por acá filtrado glomerular, flujo plasmático renal. Y vamos a ver entonces una gráfica muy pequeña. Vamos a poner qué es lo que sucede con el filtrado glomerular, con el flujo plasmático renal y finalmente con la fracción de filtración en 4 escenarios clínicos diferentes. ¿Sale? ¿Se aquí todo bien? Excelente. Excelente. Entonces, el primer escenario lo vamos a poner de color verde. Representa una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Qué representa esto? ¿Verdad? Primero, ¿qué le pasa al flujo plasmático renal? ¿Disminuye? Disminuye. Excelente. ¿Qué le pasa al filtrado, a la presión hidrostática glomerular? Disminuye en este caso, ¿no? Porque pasa menos volumen y menos todo, ¿no? Y por consecuente el filtrado glomerular también baja, ¿sale? Entonces, la primera consecuencia de promover una vasoconstricción de la arteriola aferente es filtrado glomerular baja, flujo plasmático renal baja. Pero dense cuenta acá de esta ecuación, ¿qué le pasa a la fracción de filtración? Piensen en esto. Si yo bajo el filtrado glomerular, ¿qué le pasa a la fracción de filtración? Baja. Pero ¿qué pasa si yo bajo también estás bajando plasmático renal? Debería aumentar. ¿No estarías compensándolo? Así es. O sea, el efecto neto final es que no hay un cambio en la fracción. Okay. O sea que lo mantendría en 20%, a pesar de haber modificado las variables. ¿Sale? De hecho, estas dos son proporcionales hasta cierto grado. Vamos a poner el segundo escenario. El segundo escenario es una vasodilatación de la arteriola aferente, que va a ser de color azul. Si yo vasodilato la arteriola aferente, ¿qué le pasa a la cantidad de sangre que pasa desde aquí hasta acá? Aumenta. O sea que el flujo plasmático renal, por consecuente, debería aumentar. ¿Qué le pasa entonces al filtrado glomerular y a la presión hidrostática glomerular? Aumentan ambas, ¿no? Aquí incrementa, acá incrementa. Entonces, una vasodilatación de la arteriola aferente, el resultado es incrementa acá, pero nuevamente no cambia la fracción de filtración no se modifica. Hasta ahí todo bien. Vamos a poner el escenario de qué es lo que sucede si yo hago modificaciones con la arteriola eferente. Vamos a ponerlo ahora de color rojo. Si yo provoco una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿qué le pasa al flujo plasmático renal, que es la sangre que va desde acá hasta acá? Disminuye. Así es. ¿Qué le pasa a la cantidad de presión hidrostática glomerular o filtrado glomerular? Debería incrementar, así es. Aumenta, ¿no? Así es. Entonces, el resultado neto de esto es que acá incrementamos 1 y eso tiende a subir. Y acá bajamos 1 y tiende a subir. O sea que a diferencia del otro, provocamos un super incremento que no vimos con las modificaciones de la arteriola aferente. Entonces, solamente con este primer dato, vasoconstricción de la arteriola eferente. Aquí incrementa, acá disminuye. Y para finalizar, vamos a ponerlo de color rosa. En este caso, si yo provoco una vasodilatación de la arteriola eferente, ¿qué le pasa al flujo plasmático renal? Aumenta. ¿Qué le pasa al filtrado glomerular? Disminuye. Pero
Acá, Pues está aumentando. Ajá. entonces, en este Disminuye caso, y disminuye. acá sería vasodilatación de la arteriola eferente. En este caso, el filtrado disminuye, el flujo plasmático renal incrementa, y acá es, si uno Disminuye. baja y el otro sube, es como que súper baja, ¿no? Ajá. Entonces, el resultado neto es que tenemos un descenso muy prominente de la fracción de filtración. O Entonces, sea que realmente ningún cambio en la aferente afectaría la fracción de excelente, ese es mi filtración, ¿no? siguiente punto. Es que ninguna modificación en la resistencia de la arteriola aferente impacta mucho la fracción de filtración al compararlo con los cambios que sí puede promover la arteriola eferente. ¿Saben, niños? ¿Con ese concepto les quedó claro? Sí. A ver, una cosa. Mande. Bueno, nos habían comentado que la angiotensina con la contracción en la arteriola eferente a corto plazo era cuando o no hacía cambios o la aumentaba un poco, Claro, pero que a largo plazo podía disminuir el filtrado claro, glomerular, de hecho, daba de la hecho, presión. muy bien, es muy importante eso que nos menciona. De hecho, esto no tiene que ver con fisiología, más bien es fisiopatología en múltiples enfermedades. Oh, Ahora, todo por bien servir se acaba. Una válvula aórtica, por más que late, termina siempre, en la mayoría de los casos, con una estenosis aórtica por uso. Entonces, no es la excepción el riñón. La activación o superproliferación del eje renina-angiotensina-aldosterona promueve un estrés en el glomérulo que termina por promover una esclerosis, que es básicamente una cicatrización. Entonces, de hecho, es por esto mismo que los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina o inhibidores de antagonistas del receptor de angiotensina 2, cualquier parte del bloqueo del eje, son nefroprotectores por este motivo, porque disminuyen la cantidad de estrés y se lo damos prácticamente a cualquier diabético, cualquier hipertenso, porque son, con nefropatía, ¿no? Entonces, por eso es que, y sí, es cierto, o sea, a largo plazo la angiotensina 2 puede disminuir la función renal, ¿no? Entonces, obviamente, a eso se debe. Muy bien, niños. Ahora, continuando con la idea, lo siguiente que vamos a observar ahora es qué es lo que pasa, y es lo mismo, es prácticamente lo mismo, solamente que ahora lo vemos representado en una gráfica, que a veces los asusta, pero bueno, no se asusten, nomás es una gráfica. Entonces, acá en el eje Y tenemos filtrado glomerular, en el eje X tenemos resistencia a la arteriola aferente, y acá flujo sanguíneo renal, que bueno, vamos a medirlo indirectamente con flujo plasmático renal, porque sabemos que son proporcionales, pero no son lo mismo. De hecho, ¿me pueden recordar cómo es la fórmula de flujo sanguíneo renal? Flujo plasmático renal entre 1 menos el hematocrito. Excelente. Flujo sanguíneo renal es igual a flujo plasmático renal entre 1 menos hematocrito. Excelente. Es de las fórmulas que vimos el día de ayer. Ahora, volviendo con la idea, tenemos acá un glomérulo, otro glomérulo, acá nuestra cápsula de Bowman. Obviamente es un dibujo muy burdo, lo siento. Ahora, si aquí te dice incremento de la resistencia de la arteriola aferente, o sea, están de acuerdo que hacia acá estamos incrementando, y hacia acá está incrementando, hacia acá está incrementando, y hacia acá está disminuyendo en ambos escenarios. O sea, que si tú incrementas la resistencia de la arteriola aferente, si tú incrementas la resistencia o vasoconstricción de la arteriola aferente, porque sabemos que el radio es el determinante más importante, ¿qué es lo que le pasa primero al flujo sanguíneo renal que se correlaciona con el flujo plasmático renal? Disminuye. Claro, y tiene sentido. Disminuye. Mientras más vasoconstricción la arteriola aferente, el flujo Menos plasmático flujo va a renal entrar. disminuye. Totalmente de acuerdo. Ajá. Lo siguiente también está muy sencillo. ¿Qué le pasa al filtrado glomerular, que es la línea de rojo, cuando tú vasoconstricción la aferente? También disminuye. Disminuye. Pues acá lo que pasa es que el filtrado glomerular también disminuye. Hasta aquí nada nuevo, nada que no sepan. Entonces la resistencia de la arteriola aferente lo resumimos con que es inversamente proporcional al filtrado glomerular, ¿sale? Y también sería al flujo plasmático renal. Plasmático renal y el sanguíneo. Ahora, vamos hasta acá. Aquí nuevamente es la misma variable. Acá tenemos filtrado glomerular, flujo sanguíneo renal, pero por acá tenemos resistencia de la arteriola eferente. O sea que ahora estamos hablando de la que se encuentra por acá. O sea que para acá estamos incrementando. Entonces, si tú promueves una vasoconstricción, vamos a ver primero qué es lo que le pasa al flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal. Disminuye. Pues Tiene sentido. Hasta ahorita nada nuevo. Ya sabemos que en teoría lo que debería pasar es que el flujo plasmático renal debería disminuir.
Nada nuevo. ¿Y qué ¿Pero pasa? con contracción o Ah, dilatación? contracción, contracción, porque acuérdense, resistencia es contracción, porque es radio, ¿ok? Mm, Dando la idea. Entonces, vasoconstricción. Ahora, volviendo a la explicación, no, ¿estaba? si yo acá tengo filtrado glomerular, ¿qué es lo que le pasa con una vasoconstricción de la deferente? Claro, Aumenta. debería aumentar. Total. Aumentar. Hasta ahorita nada nuevo, ¿no? Ujú. Ahora vamos a verlo graficado. Aumenta. Ah, bueno, claro. Aumenta, 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 aumenta. Pero acá algo pasa. Y de repente empieza a bajar. ¿A qué creen que se deba que de repente estemos bajando ahora el filtrado glomerular? Que se- Aquí hay mayor presión oncótica porque hay más proteínas, ¿no? Acá nos dijeron la respuesta correcta. Vamos a explicarlo. La idea es que, ¿qué es lo que estamos filtrando por acá? Vamos a poner ahora una representación más grandecita de nuestro glomérulo. ¿Qué es lo que estamos filtrando? Suero, plasma, ¿qué filtramos? Plasma, excelente. Entonces, si filtramos plasma, recuérdenme de qué está conformado el plasma. De proteínas, ¿sí? De suero y proteínas. Suero y proteínas, suero y proteínas. Ah, ok. Suero y proteínas. Entonces, entonces significará que que es lo único que no se filtra el plasma. Las proteínas. O sea, que en realidad aquí estaba lleno de agua y proteínas y hasta abajo están las proteínas. Ajá. Pero cada vez que estábamos filtrando, se filtraban agua y electrolitos. Entonces se bajaba el nivel. Se baja el nivel. Y acuérdense qué es lo que le pasa con el flujo plasmático renal. Baja. O sea que lo que estás vaciando ya no se llena. No le está llegando más. Entonces, por consecuente, filtramos suero y plasma, 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 hasta que de repente se queda tan, pero tan vacío que ¿qué es lo único que le queda por acá? Proteínas. Ahora recuerden cuál era la fuerza que determinaba las proteínas. Oncótica. La presión oncótica. Ah, ok. Entonces significa que si tú vasoconstriñes demasiado la arteriola deferente, la consecuencia es que la presión oncótica glomerular supere a la presión hidrostática glomerular. O sea que podemos definir esto en dos mitades. La primera sabemos que la presión hidrostática glomerular supera a la presión oncótica glomerular. Y en este segundo periodo, lo que sucede es que la presión oncótica glomerular supera a la presión hidrostática glomerular. ¿Sale? Es una manera de resumen. Pero no es lo único. De hecho, ¿están de acuerdo que entonces que mientras tú más vasoconstriñes, la fracción de filtración incrementaba? ¿Están de acuerdo? Ajá. O sea que inclusive por acá yo puedo poner también que esto en realidad solo sucede, o sea, este fenómeno solo sucede con alteraciones de la fracción de filtración, no sin ellas. O sea, esto lo podemos encontrar solo si modificamos el tono de la resistencia arterial deferente, no la... Ok. Ajá. Hasta ahí. ¿Todo bien? Sí. Ahora, ¿están de acuerdo que esta proteína eventualmente va a avanzar? Va a avanzar por acá. Va a avanzar y va a avanzar hasta que vaya a los capilares peritubulares. Ah, y si están los capilares peritubulares, ¿perderá la fuerza oncótica? ¿Tiene que ser proteína por avanzar? ¿No? O sea que significa que cuando avanzó nuestra proteína, sigue ejerciendo mucha fuerza de atracción osmótica, que a nivel de los capilares peritubulares representa una fuerza de reabsorción de sustancias. ¿Ok? Entonces, ahorita lo único que les he mencionado es que mientras más constreñimos la arteriola deferente, más incrementa la presión hidrostática glomerular. Que al avanzar, esta fuerza se convierte en reabsorción peritubular. Reabsorción peritubular. Reabsorción peritubular. Hasta aquí todos van bien, ¿no? Con los conceptos. Entonces, oye, padre, bueno, entiendo todo esto, lo que dijiste tiene lógica. Hasta ahorita me quedó claro. Solo que probablemente olvide toda esta cascada de eventos. Ah, no es necesario que la recuerde. Pero sí lo siguiente. Que entonces la fracción de filtración
es directamente proporcional a la fuerza de reabsorción peritubular. O sea que, si han escuchado como que, por ejemplo, la angiotensina 2 podía reabsorber más solutos. En parte se debe a esto. Porque la angiotensina 2 es la que mejor baja el flujo plasmático renal y la que mejor mantiene la fracción de filtración. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Solo que no sería mayor que solamente alguna... O sea, la angiotensina 2 es buena, solo que no sería tan imponente como lo haría una limitada a la arteriola deferente, ¿no? En un escenario experimental. Pero bueno, entonces, long story short, la fracción de filtración es directamente proporcional a la absorción peritubular. Entonces, cualquier cosa que incremente la fracción de filtración, modificaciones de la eferente, va a incrementar la reabsorción peritubular y viceversa. Y Pavel, por ejemplo, en lo que te había dicho de ya en situaciones como largas, crónicas, Claro, ya ves que al final aumenta el filtrado glomerular, ¿también aumentaría o la volvería como a lo normal porque o pues sea, estaba al baja? final, de manera crónica, estaremos haciendo mucho esto, pero te repito, como esto es un estrés, no deja de generar radicales libres de especies reactivas de oxígeno que terminan por producir una cicatrización, prolifera los fibroblastos que depositan colágeno y termina por hacer disfuncional el tejido. Entonces, por lo mismo, hacemos de manera de nefroprotección a los disruptores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y esos son los determinantes más importantes de nuestro filtrado glomerular.